Bien, vamos a hablar acerca de los grafos o gráficos. En algunos libros lo encontrará con el término de gráficos. Los grafos son estructuras de datos no lineales, similares a los árboles, donde cada componente puede tener uno o más predecesores y sucesores. Y esa es la diferencia que tienen con respecto a los árboles, que los árboles sí pueden tener múltiples sucesores, pueden tener n cantidad de hijos, pero solo pueden tener un antecesor, ¿verdad? Un predecesor, que solo es su padre. Pero en un grafo no. En un grafo, tanto el predecesor como el sucesor pueden ser múltiples, o pueden ser varios. En un grafo se identifican claramente dos elementos. Se representa como con la letra G y los dos elementos son los vértices o los nodos también, que lo que contienen es información, ¿sí? Los elementos que yo deseo poder o que se desea poder relacionar y las aristas, que es la relación que puede existir entre los diferentes nodos, ¿verdad? Los grafos se utilizan principalmente cuando deseamos resolver problemas en donde se desea establecer la relación existente entre diferentes elementos o se desea encontrar caminos, ¿sí? O longitudes o costos para pasar del punto A al punto B. Entonces, con grafos dirigidos lo vamos a poder realizar. Entonces, B es el conjunto, o se representa como B de G, es el conjunto de todos los nodos o de todos los vértices de un grafo, ¿verdad? En el ejemplo que vemos ahí tenemos un conjunto de 5 vértices, el A, B, C, D y E, y A es el conjunto de todas las aristas, ¿verdad? Que básicamente una arista está compuesta por los dos vértices que se encuentran relacionados. Así podemos ver que tenemos las tres aristas que conectan al nodo A con los otros tres nodos del grafo. Tenemos A con B, A con D y A con E. Y también tenemos la arista que va de B a C, la arista que va de C a D y la arista que va de D hacia E. Entonces, cuando nosotros juntamos ambos, los nodos y las aristas, entonces tenemos la representación gráfica, la representación de un grafo. Vamos a ver los conceptos, los términos generales a partir de lo con que trabajamos en los grafos. Ahí tenemos dos grafos para que vayamos mostrando esos posibles conceptos. El primero es el grado del vértice. El grado del vértice no es otra cosa más que el número de aristas que contienen a B o que pasan por B. Por ejemplo, podemos ver el nodo, el vértice A es de grado 2 porque podemos claramente ver que tiene dos vértices. El, digamos, el grado de F sería 1 porque solo tiene un único vértice. El, el, el grado de D sería 4 porque hay 4 aristas que convergen en él, ¿verdad? El lazo o bucle es una arista que conecta a un vértice consigo mismo. Ahí tenemos el ejemplo de la arista que conecta a F consigo mismo, ¿verdad? Entonces es un bucle, un ciclo, no un ciclo más adelante, vamos a ver que un bucle. Camino, identificado por la letra P y que tiene una longitud determinada. La longitud está determinada por la cantidad de vértices por los cuales pasa ese camino, ¿verdad? Dice que se define como la secuencia de vértices que se deben seguir para llegar desde un vértice 1, llamado origen, hasta el vértice N, llamado destino. Por ejemplo, nosotros podemos decir el camino de B hacia D, entonces sería B, C, D. Esos son los tres vértices por los que hay que pasar en ese camino y en este caso la longitud de ese camino sería 3.
Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? PDN es igual a la cantidad de vértices que están contenidos, ¿verdad? Y ahí movemos el ejemplo de A hasta D, pues ese es un camino de longitud 4. Un camino cerrado, P es un camino cerrado si el primer vértice y el último vértice son iguales. Ahí tenemos el caso de el camino A, B, C, D y nuevamente A. Entonces es un camino cerrado por el hecho de que el primero y el último nodo son el mismo. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si nosotros decimos C, D y C. Entonces, también es un camino cerrado porque el primero y el último siguen siendo C y pasamos en este caso solo por el vértice D. Un camino simple es si todos sus nodos son distintos, a excepción del primero y el último, que pueden ser iguales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para ir de B hacia E sería un camino simple porque todos son iguales. Pero si nosotros vemos el camino para ir desde A, pasando por B, por C, luego por D y volviendo a A, también sería un camino simple, ¿verdad? Porque a excepción de A, que es el primero y el último, todos los demás son diferentes. Entonces, en este caso, sí seguiría siendo un, eh, un camino, un camino simple. ¿Cuándo no sería un camino simple? Bueno, digamos que nosotros decimos A yendo a D, después a C, regresando a D y terminando en E. Ese ya no sería un camino simple porque pasamos dos veces por C sin ser ni el primero ni el último C, ¿verdad? Entonces, en ese caso ya no sería un camino simple. Y un ciclo es un camino simple cerrado de longitud mayor a 3, ¿verdad? Bueno, el que hemos estado viendo A, B, C, D es un camino simple, es un ciclo, perdón, porque es de longitud mayor a 3 y es simple y es cerrado, que ya aprendimos anteriormente cuáles eran los conceptos. Un grafo conexo. Bueno, si existe un camino simple entre cualquier dos, en cualquiera de los dos nodos, bueno, en en la figura 1 no podemos ver, pero también podemos ver en la figura 2 eh, que podemos ver el camino, el árbol 1 no es un grafo conexo porque hay un nodo al cual no podemos llegar, ¿verdad? Eso se le conoce como un nodo aislado, cuando un árbol tiene un nodo al cual no se puede llegar. Entonces, la figura 1 no sería un árbol conexo. A diferencia de la figura 2, en donde sí hay una forma de llegar de cualquier nodo hacia los demás nodos, ¿verdad? Y un árbol grafo, un grafo árbol o árbol libre es un grafo conexo sin ciclos. O sea, nuevamente, bueno, ahí no tenemos porque creo que en todo encontraríamos ciclos, ¿verdad? Tendríamos que un nodo, si le elimináramos uno de de esos vértices, entonces ahí sí nos quedaría un, un grafo árbol. Bueno, un grafo completo, si cada vértice es adyacente. Ah, ok. Cuando hay una relación o cuando hay una arista que conecta a dos vértices, se dice que esos vértices son adyacentes. Ese es el término para decir, por ejemplo, en el caso de la figura 1, A y B son vértices adyacentes. Lo mismo que B y C son vértices adyacentes. Pero B y D y E o B y D no son vértices adyacentes porque no hay una manera, no hay una arista que los conecte a ellos dos. Un grafo completo si cada vértice es adyacente a todos los demás vértices. En ejemplo, en la figura número 2 podemos ver que cada vértice, ¿sí?, es adyacente o está relacionado con todos los demás vértices, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Desde el B yo puedo ir directamente al C, también puedo ir directamente al D, también puedo ir directamente al A, y con cualquiera de los vértices que analicemos, todos ellos
pueden relacionarse, ¿verdad? Entonces, ese es un grafo completo. Un grafo etiquetado es cuando las aristas tienen un valor. A ese valor se le conoce como peso o como costo. Y normalmente se utiliza en los grafos dirigidos, que es cuando son los tipos de grafos que utilizamos. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el camino más corto para ir desde el punto A hasta el punto B, pero entre el punto A y el punto B existen otros puntos que también están intermedios, pero entonces nosotros podemos buscar cuál es la manera más rápida de llegar, ¿verdad? Ahora que están tan de moda estas aplicaciones que nos permiten ir desde un punto A hacia un punto B y nos dicen cuáles son las direcciones que debemos tomar. Entonces ese es el tipo de problemas que se solucionan mediante un grafo. Y un multigrafo, si al menos dos de los vértices están conectados entre sí, ¿verdad? Entonces, eso sería un multigrafo. Bueno, los grafos se dividen en grafos dirigidos y grafos no dirigidos, ¿verdad? Los grafos, vamos a ver, los grafos dirigidos se caracterizan porque cada arista tiene una dirección, o sea, a diferencia de los grafos no dirigidos que veremos más adelante, que solo hay una línea, o los que vimos anteriormente, solo veíamos la línea que conectaba dos vértices. En un grafo dirigido, las aristas tienen dirección, ¿verdad? Entonces, nos indican en qué dirección se puede, desde dónde y hasta dónde va esa arista, ¿verdad? Entonces, obviamente siguen estando relacionadas a un par ordenado de vértices. Eh, a esa arista que une dos vértices se le llama también arco. Entonces ahí tenemos una relación, ya entrando más a detalle, vemos que los nodos normalmente tienen un valor que puede ser el nombre o el punto que nosotros estamos tratando de referenciar, la línea de hacia dónde va, y como mencionamos en los gráficos etiquetados, incluso tienen un valor, ¿verdad? O un costo o una longitud, ¿no? Cualquiera de esos nombres se le puede dar. Los términos, cuando vamos a leer un gráfico etiquetado, por ejemplo, si tenemos ese par de vértices U y B, entonces se dice que la arista A empieza en U y termina en B, que U es el origen o punto inicial de A y B es el destino o punto terminal de A. U es un predecesor de B y B es un predecesor de U. O sea, para poder ir A hacia B, primero tenemos que pasar por U. Por eso se dice que U es un predecesor, y para poder haber llegado a B, primero tenemos que haber pasado por U. Por eso se dice que es un antecesor. Fíjense, anteriormente habíamos visto que cuando dos nodos estaban conectados eran adyacentes. Ahora, en un grafo dirigido es adyacente desde o hacia el nodo que tiene la flecha. En este caso, por ejemplo, U es adyacente hacia B. Ahora, B no es adyacente hacia A. No hay manera de que nosotros podamos recorrer desde B hacia U. Siempre la dirección tiene que ser desde U hacia B. Lo que sí se puede decir es que B es adyacente desde U. Esa es otra manera, ¿verdad? Ahí básicamente es como sea más conveniente para leerlo, ¿verdad? Si decir U es adyacente hacia B, o B es adyacente desde U. Eso obviamente va a depender de la conveniencia. Ahora, ¿cómo hacemos porque obviamente un gráfico es una estructura que a simple inspección nosotros la podemos evaluar, pero cuando estamos haciendo un programa es difícil que nosotros podamos establecer esa relación. Entonces, para lograr determinar la relación existente entre los vértices,
utilizamos lo que se conoce como matriz de adyacencia. Una matriz de adyacencia es una matriz booleana, booleana obviamente porque solo tiene ceros y unos, en donde eh, digamos, tanto en las filas como en las columnas, los vértices del grafo, ¿verdad? Entonces, tomamos la fila como el vértice de partida y la columna como el vértice de llegada. Y si hay una, eh, una arista en ese sentido, colocamos un 1, y si no hay una arista en ese sentido, colocamos un 0. Así podemos ver que, por ejemplo, desde A hacia A no hay ninguna arista, ¿verdad? Porque eso tendría que ser un bucle, y vemos ahí que no lo tenemos, entonces colocamos un 0. Desde A hacia E podemos ver que sí hay una arista en esa dirección, entonces colocamos un 1. Lo mismo, pero si nosotros lo hacemos desde la forma, en el otro sentido, desde E hacia A, vemos que no hay, ven, aquí lo podemos ver tomando E como la fila hacia A, entonces ahí sí no hay una forma, ¿verdad? Aunque hay una línea, pero como la dirección está desde A hacia E, entonces ahí es donde vamos a colocar el 1. Entonces va a ir un 1 en solo los donde eh, vaya desde esa fila hacia esa columna. Vemos que hay un 1 en A, fila A, columna E, diciendo que va desde el nodo A hacia el nodo, desde el vértice A hasta el vértice E. También hay un 1 en AI, o sea, hay una arista que va desde A hasta I. ¿Sí? Hay un 1 en EO. Entonces, podemos ver que en efecto hay una arista que va desde E hasta O, y por eso hay un 1, pero no desde O hacia E. Ahora, esa matriz de adyacencia, cuando nosotros la obtenemos a partir de un grafo etiquetado, entonces, en lugar de colocar un 1, lo que se va a colocar es el valor de la etiqueta de la arista, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos ver que entre A y B hay una arista. Entonces, en lugar de colocar un 1, colocamos el valor de la arista, que en este caso es 5. Lo mismo entre A y E, hay una arista, pero en lugar de colocar un 1, vamos a colocar el valor que sería el número 8. Entonces, después, sobre esa matriz es que se trabajan los algoritmos que nos permiten encontrar esas, porque en un grafo, el grafo no está escrito a escala, entonces no es que nosotros podemos pues, decir, para ir de A a E, lo mejor eh, es ir directamente por la línea que los une, ¿verdad? No, no necesariamente ocurre de esa manera, ¿verdad? Puede, puede ser que encontremos un camino más corto, aunque lleve más puntos, ¿verdad? Porque obviamente eso lo va a determinar la longitud. Como digo, los gráficos, los grafos no están hechos a escala. Bien, a partir de la matriz de adyacencia, nosotros obtenemos la lista de adyacencia, ¿verdad? Que es cuáles nodos se encuentran. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que un nodo, volvemos al tema de la eficiencia y de qué pasa cuando hay pocos o muchos elementos. Una matriz es muy eficiente porque nosotros sabemos que es un acceso directo, ¿verdad? Solamente necesitamos las dos coordenadas, tanto de la fila como de la columna, para accesar. Pero a medida que aumenta el tamaño de ese grafo, el espacio que esa matriz va a necesitar eh, se puede volver demasiado grande, ¿verdad? Y puede ser ineficiente por el manejo de memoria. Entonces, otra forma de poder trabajar
eh, el control de la adyacencia entre los vértices es a través de una lista de adyacencia, en lugar de una, porque si nosotros notamos ahí, hay un montón de espacio desperdiciado, eh, todas esas celdas en donde el valor es 0, son valores desperdiciados porque realmente no sirven, ¿verdad? No le añaden valor a esa matriz, solo están ahí para ocupar espacio. Entonces, una manera más eficiente en cuanto a manejo de espacio es hacerlo a través de una matriz, perdón, de una lista, donde nosotros vamos a tener un arreglo con la cantidad de nodos. Aquí podemos ver, en este caso tenemos un grafo con cuatro nodos, por lo tanto hay 4 elementos en la matriz o en el arreglo, y cada arreglo tiene una lista hacia los nodos o hacia los vértices a los cuales se puede llegar a partir, o hacia los cuales hay adyacencia. Así podemos ver que el, el vértice A tiene adyacencia hacia el vértice B y hacia el vértice C. Entonces ahí los tenemos dos nodos en esa lista enlazada. Entonces obviamente no hay desperdicio de espacio porque solamente almacenamos nodo en el lugar en donde, hacia donde haya adyacencia, ¿verdad? Pues ya después el recorrido será mucho más, ocupará mucho menos espacio recorrer una lista que recorrer, ¿verdad? No necesariamente priorizar un elemento específico, porque muchas veces la resolución de problemas con grafos implica el tener que recorrer la matriz de adyacencia, ¿verdad? Entonces, obviamente, si tenemos que estar leyendo o recorriendo muchos elementos que realmente están vacíos, lo que va a hacer es volver ineficiente ese algoritmo. Bien, y veíamos los grafos no dirigidos, que aquí se resuelven o se utilizan de la misma manera, ¿verdad? Creando una matriz de adyacencia. Solo que en esa matriz de adyacencia tiene la característica que es una matriz simétrica, porque a diferencia de los grafos dirigidos, en donde el vértice solo tiene una dirección, en un grafo no dirigido no hay dirección, ¿verdad? Entonces ahí sí tanto la fila como la columna, cuando se conecten, van a tener un 1 en ambas direcciones. ¿Va? Cuando es digamos, veamos, la fila P con la columna W tienen un 1. Ahora, si buscamos la W con la P, también tienen un 1, ¿verdad? Entonces, si podemos notar, si vemos la diagonal de esa matriz, nos marca la simetría de ella, ¿verdad? Entonces, solo con una de siempre la parte superior va a ser exactamente igual a la parte inferior. Y la otra forma de representarlo es a través de la lista de adyacencia, ¿verdad? Ahora, una vez que nosotros ya tenemos armada la matriz o la lista de adyacencia, según sea el caso, entonces podemos empezar a aplicar los diferentes tipos de recorridos que podamos querer hacer para encontrar distancias, para encontrar la manera más rápida de llegar, para encontrar el grupo de elementos que están relacionados, dependiendo de cuál sea el problema que nosotros queramos solucionar. Bien, nos vamos a quedar por ahí.